básica de la termodinámica, que es delta E, el cambio de energía de un sistema, la variación de energía de un sistema, la energía es una función de estado. La variación de energía asociada a un proceso es igual al calor más el trabajo. ¿Sí? Recordamos que siempre estas dos magnitudes, que son el calor y el trabajo, siempre las consideramos positivas cuando entran al sistema, ¿no? Si este es nuestro sistema y el sistema recibe calor de sus alrededores, el calor entra al sistema, en ese caso el calor lo consideramos positivo. ¿Sí? El sistema es el que irradia calor hacia los alrededores, en ese caso el calor lo consideramos negativo. Y lo mismo con el trabajo. Si el sistema recibe, los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, en ese caso el trabajo lo consideramos positivo. Si es el sistema el que se expande y hace trabajo sobre los alrededores, el trabajo lo consideramos negativo. Bueno, saben que, estoy, repasando lo que seguramente vieron en la teoría, calor y trabajo no son funciones de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor o el trabajo asociado a un proceso no solo dependen de los estados inicial y final, sino de del modo en que se lleva a cabo ese proceso, de la trayectoria que se sigue. Es decir, vamos a ejemplificar esto con un gráfico. Supongamos que vamos a suponer que tenemos un gráfico presión-volumen. Tenemos un sistema que puede ser, por ejemplo, un gas, ¿no? Lo tenemos en su estado inicial. A esa presión y a ese volumen lo tenemos, ¿sí? Y lo llevamos a este otro estado final. De los estados 1 y 2 son los estados inicial y final. El gas inicialmente se encuentra a esta presión y volumen marcada por el puntito rojo y lo llevamos a esa otra a ese otro estado de presión y volumen. Bueno, lo que se encuentra es que el calor asociado a ese proceso no es el mismo si ese proceso se lleva a cabo, por ejemplo, de esta manera, siguiendo esta trayectoria, ahí tenemos un calor asociado a ese proceso. Y si el proceso lo hacemos, por ejemplo, de esta otra manera, ¿sí? Siguiendo esa otra trayectoria, es otro calor, y si lo hacemos, por ejemplo, siguiendo esta otra trayectoria, tenemos otro calor, y lo que se encuentra es que el calor 1 no es igual al 2. Esos calores no son iguales, o sea, el calor asociado a un proceso no solo depende de los estados 1 y 2, que son los estados iniciales y finales, sino de cómo se lleva a cabo ese proceso, qué trayectoria se sigue. Y lo mismo ocurre con el trabajo. Este proceso, el primer camino tiene asociado un trabajo, llamémoslo trabajo 1, este tiene un trabajo 2, el asociado a la trayectoria 2, y este otro un trabajo 3. Esperen que le voy a abrir a alguien. Ahí estamos. Y los trabajos tampoco son iguales, o sea, trabajo y calor no son funciones de estado. O sea, si a nosotros nos dicen, tengo un gas a tal presión y temperatura y lo llevo a esta otra presión y temperatura, calcular el trabajo. No puedo calcularlo. Me tienen que decir cómo se llevó a cabo eso. ¿Sí? ¿Cuál fue la trayectoria? ¿Se mantuvo primero la presión constante y luego se aumentó el volumen? ¿Se aumentó el volumen y luego se llevó a la presión? ¿Se disminuyó? Hay que saber algo más. Hay que saber cómo fue la trayectoria. No alcanza con saber los estados inicial y final. ¿Bien? Pero lo que sí se encuentra, y esto de dónde sale, esto es el producto de innumerables mediciones y experiencias que se han hecho, midiendo y encontrando que en todos los casos la suma, si bien el calor 1 no es igual al 2 y el 2 no es igual al 3 y el trabajo también varía según la trayectoria, pero la suma calor más trabajo, calor 1 más trabajo 1, esa sí es igual a la suma calor 2 más trabajo 2 y es igual a la suma calor 3 más trabajo 3, ¿sí? Es decir, el calor no es función de estado, el trabajo tampoco es función de estado, pero su suma, calor más trabajo, sí es una función de estado.
la suma calor más trabajo depende solo de los estados inicial y final y es independiente de la trayectoria. Y esa suma es la que se llama calor más trabajo, lo que se llama delta E. ¿Sí? Esta sí es una función de estado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Bueno, el calor lo relacionamos con qué? Con transferencia con diferencia de temperatura, ¿no? El calor es algo que fluye de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Cuando hay dos cuerpos sólidos, líquidos, gaseosos en contacto y uno le entrega calor a otro, ¿no? Uno pierde calor, el calor es negativo para uno y positivo para el otro, ¿no? Mientras que el trabajo está relacionado con las variaciones de volumen, ¿no? Compresiones y expansiones. Entonces, veamos dos situaciones particulares. ¿Qué pasa en los procesos a volumen constante? O sea, lo que se llama un proceso isocórico. Isocórico significa un proceso a volumen constante. ¿Qué pasa en los procesos a volumen? Me olvidé decir lo que era el trabajo, perdón, me olvidé de definir lo que era el trabajo. Pero el trabajo, la definición de trabajo es esta, menos la integral de presión diferencial de volumen. ¿Sí? Normalmente no se asusten con esa integral que normalmente no la vamos a tener que usar porque en general los procesos que vamos a ver, esa integral se simplifica mucho, no vamos a tener que resolver la integral. Pero la definición de trabajo en su forma más general es esa, es la integral de menos presión diferencial de volumen. Bueno, en un proceso a volumen constante, si el volumen es constante, quiere decir que entonces el diferencial de volumen es cero y por lo tanto el trabajo es cero. O sea, en un proceso a volumen constante, el trabajo es cero y por lo tanto delta E es igual al calor. Ponemos QB, significa delta E, el cambio de energía de un sistema es igual al calor si el proceso se lleva a cabo a volumen constante. Lo cual es lógico, ¿no? Estamos diciendo que si el sistema no sufre variaciones de volumen, entonces el trabajo es cero y la única forma que puede variar su energía es mediante el calor. Entonces, en procesos a volumen constante, la variación de energía es igual al calor. Definimos entalpía. Otra función de estado es la entalpía, símbolo H, que se define como E más P por, E más P, perdón. E más P por B. Energía más presión por volumen. Vamos a ver cuál es la utilidad que tiene definir esta función de estado que es la entalpía. Veamos qué pasa con los procesos a presión constante. Bueno, en un proceso a presión constante, que es lo que se llama un proceso isobárico, un proceso a presión constante es isobárico, observemos, el trabajo dijimos que era menos la integral de presión por diferencial de volumen, ¿no? Entonces, si la presión es constante, la podemos sacar fuera del símbolo de integral, y a esa integral se simplifica notablemente, nos queda menos P por la integral de diferencial B, y la integral de diferencial B es el volumen, el delta de volumen, o sea que esto que es menos P por delta B. Esa es el trabajo en un proceso de presión constante. Menos presión, la presión constante, por la variación de volumen. Eso es el trabajo. Entonces veamos qué pasa con esto. ¿Qué iba a ser? Vamos a ver qué pasa con delta H en un proceso a presión constante. Delta H sería delta E más, o sea, sería la variación del primer término más la variación del segundo término. Y esto es delta E más, acá tenemos delta P por B, pero la presión es constante, o sea que la puedo sacar para afuera y me queda P por delta B. ¿Y qué era delta E? El primer término. Delta E era Q más
trabajo más P por delta B. Sigo abajo, me queda Q. Y el trabajo acabamos de ver que era menos P por delta B más P por delta B. Esto se simplifica en los últimos dos términos y me queda igual al calor. Entonces, en procesos a presión constante, delta H es igual al calor. Ahí tenemos esos dos resultados importantes. Si en procesos a volumen constante, el calor es igual a la variación de energía. En procesos a presión constante, en procesos a presión constante, el calor es igual a la variación de entalpía. Quizás es más útil en termodinámica la entalpía que en termodinámica química, sobre todo, la entalpía, que la energía es más común. En general es más común que los procesos se lleven a cabo a presión constante y no a volumen constante, ¿sí? Realmente se llevan a cabo a presión constante, donde la presión normalmente es la presión atmosférica. Bueno, en procesos en los que solo intervienen líquidos y sólidos, en procesos en los que solo intervienen líquidos y sólidos, normalmente en esos problemas las variaciones de volumen son muy pequeñas y en general en esos procesos delta E es igual a delta H. O sea, en procesos en los que... Sí, sí, es lo que acabo de decir. En procesos en los que no intervienen gases, las variaciones de volumen son muy pequeñas, el trabajo se hace prácticamente despreciable y delta E es igual, no, vamos a decir que es aproximadamente igual. ¿Sí? No es, no es igual, pero es aproximadamente igual. Hay un problema que lo ejemplifica acá, ¿no? O sea, donde delta E y delta H se hacen notoriamente distintos es cuando hay gases. Ahí sí, cuando hay gases, las variaciones de volúmenes debido a los procesos que ocurren, ahí sí son realmente grandes y hay una diferencia importante entre delta E y delta H. Cuando solo se trata de líquidos y sólidos, en general las variaciones de volumen son muy pequeñas y resulta que delta E y delta H son muy parecidos. Bueno, bueno, ¿qué es qué es la reacción de formación de un compuesto? Reacción de formación de un compuesto. Y consecuentemente, ¿qué es el calor de formación? Vamos a ver. Bueno, la reacción de formación de un compuesto es la reacción en la cual un compuesto se forma a partir de sus elementos. De sus elementos en su forma estable. O sea, la reacción en la cual los elementos dan como único producto ese compuesto. Esa es la reacción de formación. Ejemplo, veamos. Agua. ¿Cuál es la reacción de formación del agua líquida? Bueno, ¿por qué elementos está formado el agua? Por hidrógeno y oxígeno. Bueno, entonces la reacción de formación del agua es la reacción en la cual el agua se forma por reacción entre hidrógeno y oxígeno, entre el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. ¿Y cómo es la forma de esos elementos, la forma estable? Moléculas diatómicas gaseosas, o sea, hidrógeno diatómico gaseoso más medio mol de oxígeno diatómico gaseoso. Esas son las formas estables de los dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Bueno, esa es la reacción de formación del agua líquida. ¿Cuál es la reacción de formación del dióxido de carbono gaseoso? Bueno, es la reacción en la cual, el dióxido de carbono gaseoso, ¿por qué elementos está formado? Por carbono y oxígeno. Bien, entonces la reacción de formación de dióxido de carbono es la reacción en la cual el carbono se forma a partir de esos elementos. Carbono, que el carbono tiene varias formas en las que se puede presentar. Las más comunes son el grafito y el diamante, ¿no? El grafito, que es la mina de lápiz, esa cosa negra que es la mina de lápiz, y el diamante, que es esa joya incolora brillante, son, aunque no lo parezca, están formados por los mismos átomos. El diamante está formado por átomos de carbono, es carbono puro.
y el grafito también está formado por carbono puro. Son los mismos átomos, simplemente que están dispuestos espacialmente de una forma distinta. En el grafito están formando láminas y en el diamante están formando una red hexagonal, una red tridimensional sostenida por enlaces covalentes. Por eso el diamante es muy duro y el grafito, lo contrario, es blando. Cuando uno pasa la mina de lápiz por el papel, se van desprendiendo esas láminas que son las que van dejando el trazo del lápiz, ¿no? Pero los átomos que forman el carbono grafito y el carbono diamante son los mismos. De esas dos formas, la forma estable es el grafito. Entonces, la reacción de formación del dióxido de carbono es la reacción en la cual el carbono grafito, no cualquier carbono, sino carbono grafito, más oxígeno diatómico gaseoso, dan como producto dióxido de carbono gaseoso. Esa es la reacción de formación del dióxido de carbono. Y el delta H de esta reacción, el calor liberado o absorbido a presión constante, el delta H de esta reacción, va a ser lo que llamamos el delta H, el calor de formación del dióxido de carbono. El delta H de esta primera reacción es el delta H de formación del agua líquida. ¿Por qué? Porque se obtuvo como único producto agua líquida a partir de sus elementos. Fíjense esta reacción. Monóxido de carbono gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso que nos da como producto dióxido de carbono gaseoso. Esta reacción también tiene como único producto el dióxido de carbono gaseoso. Entonces podríamos decir que es la reacción de formación, porque también se formó como único producto dióxido de carbono gaseoso. No, porque se formó dióxido de carbono gaseoso, pero no a partir de sus elementos, sino a partir de un compuesto como es el monóxido de carbono. Entonces, esta no es la reacción de formación del dióxido de carbono. No es. La reacción, esta reacción existe, sí, y tiene su delta H de reacción, tiene su calor de reacción, pero no es igual al de la reacción anterior, no es el delta H de formación del dióxido de carbono. La reacción de formación del dióxido de carbono es la segunda, la del carbono grafito con oxígeno. Y así podemos plantear esto para cualquier otro compuesto que querramos, ¿sí? La reacción de formación, a ver, por ejemplo, la reacción de formación del pentacloruro de fósforo gaseoso es la reacción en la cual fósforo sólido más cloro gaseoso dan como producto pentacloruro de fósforo gaseoso. Habría que balancear esto con un 5 medios, ¿no? Esa es la reacción de formación del pentacloruro de fósforo gaseoso. El delta H de esta reacción es igual al delta H de formación del pentacloruro de fósforo gaseoso. En cambio, esta otra reacción donde el pentacloruro de fósforo se forma a partir de tricloruro de fósforo gaseoso más cloro gaseoso, que dan como producto, como único producto, pentacloruro de fósforo gaseoso, esta reacción existe, sí, pero no es la reacción de formación. ¿Por qué? Porque acá se está formando pentacloruro de fósforo a partir de un compuesto como es el tricloruro, y eso no es entonces la definición de reacción de formación. Acá esta reacción, nuevamente, sí que existe y tiene su delta H de reacción, pero no es igual al delta H de formación del pentacloruro de fósforo gaseoso, ¿sí? ¿Y qué pasa con los elementos? ¿Cuál sería fíjense, cuál sería el calor de formación del hidrógeno gaseoso? ¿Cuál sería la reacción de formación del hidrógeno gaseoso? Y bueno, sería la reacción en la cual hidrógeno diatómico gaseoso se forma a partir de hidrógeno diatómico gaseoso. O sea que esta reacción no es nada. El producto es igual al reactivo. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el delta H de esta reacción, que sería igual al delta H de formación del hidrógeno gaseoso, va a ser 0. Porque se estaría formando hidrógeno diatómico gaseoso a partir de hidrógeno diatómico gaseoso. O sea, acá no hay ninguna reacción neta.
Así sucede con los elementos. ¿Cuál es la reacción de formación del plomo sólido? Y bueno, sería la reacción en la cual el plomo sólido se forma a partir de sus elementos. ¿De cuál? Plomo sólido. Es algo casi obvio, ¿no? Esa sería la reacción de formación del plomo sólido. Entonces el delta H de esta reacción, que no es una reacción realmente, sería igual, es el delta H de formación del plomo sólido, es 0 también. ¿Sí? O sea, el delta H de formación de los elementos en su forma estable es 0. Porque la reacción no implica ninguna reacción neta. Ojo, cuidado con los estados de agregación, porque el delta H de formación del plomo sólido es 0, pero el delta H de formación del plomo líquido no va a ser 0, porque acá, ¿qué sería? La formación del plomo líquido sería este proceso, que no es una reacción química, donde el plomo líquido se forma a partir de plomo sólido. Bueno, acá sí hay un cambio. No hay un cambio químico, pero sí hay un cambio de estado. Esto tiene un delta H de reacción, que podríamos decir que es el delta H de formación del plomo líquido, y este no es 0. Este no es 0. Sí que hay que, este proceso tiene asociado un calor, ¿sí? Hay que, en este caso es positivo, hay que entregarle calor al plomo sólido para que se transforme en plomo líquido. Este no es 0, ¿sí? Entonces, el delta H de formación es 0 cuando los elementos se encuentran en su forma estable, como son sus dos ejemplos, cuando el producto y el reactivo son lo mismo, exactamente lo mismo. Acá no son exactamente lo mismo. Uno es plomo sólido, el otro es plomo líquido. ¿Ven? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Muy bien, bueno. Entonces, ¿para qué sirve esto de los calores de reacción? ¿Para qué sirve determinar los calores de reacción? Bueno, sirve para poder predecir el delta H, o sea, el calor liberado absorbido en una reacción química. El delta H de una reacción, vamos a ejemplificar con una reacción cualquiera, vamos a poner una reacción de los reactivos. Ahí está, vamos a hacer las letras minúsculas son los coeficientes, las letras mayúsculas son los nombres de los... Una reacción cualquiera, donde los reactivos A y B se transforman en los productos C y D. Bueno, esta es una reacción química que tiene un delta H. El delta H de esta reacción es igual a la suma de los delta H de formación de los productos menos la suma de los calores de formación de los reactivos. ¿Eh? O sea, hay dos sustancias que se forman, que son el C y el D, y dos que desaparecen, que son el A y el B. Por eso esa resta, ¿no? Es el delta H de la reacción, es el calor necesario para generar los dos reactivos, y necesario, o sea, positivo o negativo, el calor puesto en juego en la generación de esos dos reactivos y el calor puesto en juego en la desaparición, no, perdón, el calor puesto en juego en la generación de los dos productos y el calor puesto en juego en la desaparición de los reactivos. Eso es el delta H de formación de cada uno. Bueno, esa diferencia nos da el delta H de reacción. Entonces, conociendo los calores de formación de los reactivos, que eso se busca, eso está en la bibliografía, uno puede predecir el calor de reacción, del calor de una reacción. ¿Sí? O sea, pongamos un ejemplo, a ver qué sé yo, esta reacción, a ver, la descomposición del agua oxigenada líquida, ¿no? Que se descompone en agua líquida más medio mol de oxígeno gaseoso. Esta reacción ocurre. El agua oxigenada, H2O2, peróxido de hidrógeno, es un compuesto inestable que se descompone en agua y libera eso, oxígeno gaseoso. Bueno, ¿cuál sería el delta H de esta reacción? El delta H de la reacción sería el delta H de formación de los productos, o sea, delta H de formación del agua líquida
más 1/2 por el delta H de formación del oxígeno gaseoso, menos, le pongo menos, le puse el más a los dos primeros porque eran productos, y ahora menos al reactivo, el delta H de formación del agua oxigenada líquida. Bueno, de estos tres, el del agua, el del oxígeno y el del agua oxigenada, hay uno de ellos que es cero. ¿Cuál es? El del oxígeno, porque el oxígeno es un elemento, entonces su delta H de formación es cero. Este no nos molestamos. No nos molestamos en buscarlo en la bibliografía, sabemos que si es un elemento, su calor de formación es cero. Así que ahí nos quedó. Y el delta H de la reacción es igual al delta H de formación del agua líquida menos el del agua oxigenada líquida. Y ahí buscamos estos dos calores de formación, están en la bibliografía, así que buscamos este, buscamos el otro, hacemos la resta y eso nos dice cuál va a ser el calor de esa reacción. Eso es muy útil, ¿no? Teniendo entonces los calores de formación de los distintos compuestos, en la bibliografía uno puede ver las combinaciones de los mismos, cuál va a ser el calor que van a liberar o absorber esa reacción. Podemos predecir el calor liberado o absorbido en una reacción química. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo se determinan los calores de reacción? Se buscan en la bibliografía, por supuesto, pero ¿cómo se determinan para poder ponerlos en la bibliografía? ¿Cómo se determinan los calores de reacción? O sea, determinación de los delta H de formación de los compuestos. ¿Cómo se hace? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es la forma directa, o sea, ¿cuál sería? Una es la forma directa. ¿Cómo sería? Hacer la reacción de formación y medir su calor. Por ejemplo, si queremos medir el calor de formación del bueno, del dióxido de carbono, a ver. Queremos medir el calor de formación del un óxido cualquiera, del óxido de cobre, por ejemplo, a ver. Queremos medir el calor de formación del óxido de cobre. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la reacción entre cobre sólido y oxígeno gaseoso, o sea, hacemos la reacción entre los dos elementos, el cobre sólido y el oxígeno gaseoso, que nos dan como producto óxido cúprico sólido. ¿Y qué hacemos? Medimos el calor liberado o absorbido en esa reacción, a presión constante. El calor liberado o absorbido a presión constante va a ser igual al delta H de esta reacción, y esta reacción es la reacción de formación, o sea que este es el delta H de formación del óxido cúprico sólido. O sea, ese es el método directo, hacer la reacción de formación y medir su calor. La otra forma de determinar que quizás se me ocurre que debe ser la más común, es la forma indirecta. Es la forma indirecta que es hacer otra reacción y calcular. Ahora les muestro cómo sería. Esto pasa sí, pasa con muchos compuestos. Este método indirecto lo empleamos cuando la reacción directa es imposible o es muy difícil de llevar a cabo, o es muy difícil lograr que ocurra dando un único producto. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, puede ser bueno, puede ser esto. Con los hidrocarburos es muy común que pase esto. El metano. Imagínense que queremos determinar el delta H de formación del metano gaseoso, CH4 gaseoso. ¿Sí? Eso es lo que queremos determinar. Entonces diríamos, bueno, hacemos la reacción directa, hago reaccionar carbono-grafito con 2 moles de hidrógeno gaseoso, ahí tengo los dos reactivos, son los dos elementos, el carbono grafito y el hidrógeno, y obtengo metano y mido el calor liberado o absorbido en ese proceso. No, lo que pasa es que si hacemos esto no va a pasar eso. Si hacemos reacciones, si intentamos
intentamos hacer reaccionar carbono con hidrógeno, no vamos a obtener grafito, no vamos a obtener, perdón, metano. No vamos a obtener metano, o por lo menos no vamos a obtener metano como único producto. Vamos a obtener, en el mejor de los casos, vamos a obtener una mezcla de varios productos. Metano, etano, propano, propeno, una mezcla de productos, y el calor va a ser una mezcla de todo eso. O sea, un resultado muy difícil de interpretar. O sea, no se puede o no se sabe cómo hacer, por lo menos actualmente no se sabe cómo obtener metano puro a partir de carbono e hidrógeno. Entonces esta reacción directa es imposible, o por lo menos muy difícil. O sea, hoy por hoy es imposible de hacer, de obtener a partir de carbono e hidrógeno, obtener metano únicamente. Entonces la reacción directa no se puede hacer. Entonces hay que buscar otro camino. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, la reacción que sí se puede hacer es la combustión del metano. Esta sí se puede hacer, combustión del metano. Esta sí se puede hacer, que sería hacer metano gaseoso más oxígeno gaseoso, que nos den como producto dióxido de carbono gaseoso más agua gaseosa o líquida, depende de las condiciones que lo hagamos, ¿no? Entonces esto sería, acá ponemos un 2 y acá ponemos un 2. Ahí está la reacción balanceada. Esta reacción sí se puede hacer en un calorímetro y medir el delta H de reacción. Esto se puede hacer, delta H de la reacción. Se puede medir. Entonces, observemos el delta H de esta reacción, delta H de combustión. El delta H de combustión sería la suma de los calores de formación de los productos menos reactivos. Bueno, sería igual al delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso más 2 por el delta H de formación del agua gaseosa menos el delta H de formación del metano gaseoso más, menos. Igual es irrelevante porque este es 0, pero en realidad correctamente es menos. Delta H de formación del oxígeno gaseoso. ¿Está? Este último es 0, el del oxígeno gaseoso, ese lo escribí en la ecuación, pero después no lo tenemos en cuenta porque sabemos que es 0 porque es un elemento. Bueno, y ahí está. Este es el delta H de formación del metano gaseoso, es el que nos interesaba determinar. Bueno, ¿y qué pasa? Esto, el del agua gaseosa y el del dióxido de carbono gaseoso, los buscamos de la bibliografía. Estos están en la bibliografía. Y el delta H de combustión, este lo medimos. Este se mide experimentalmente. Entonces, de esa forma, tenemos, de los 4 calores, tenemos 3 y despejamos el que nos interesa. Es el método indirecto. Entonces, no hacemos la reacción de formación, sino que hacemos otra reacción posible y, bueno, medimos y de ahí calculamos. ¿Se entiende? Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, veamos, a ver, veamos la guía, a ver con lo que vimos, qué podrían hacer. A ver. Pum, 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 pum. Sí, sí, sí. Bueno, veamos una cosa más, la ley de Hess. Ley de Hess, esta fue una ley enunciada por un físico químico llamado Hess, alrededor de 1840 de haber sido, cuando la termodinámica recién se estaba empezando a nacer como una ciencia, como una rama organizada de la ciencia, una de las primeras leyes de la termodinámica. ¿Qué dice la ley de Hess? Dice que el delta H de una reacción es independiente del número de etapas en que se lleva a cabo. A ver, hay varias formas de enunciar la ley de Hess. Digamos, si una reacción se puede escribir, a ver,
Si una reacción se puede escribir como suma de dos o más reacciones independientes, entonces el delta H de la reacción también será la suma de esas dos o más reacciones independientes. Eso sería. A ver, por ejemplo, a ver, un ejemplo que se me ocurre. Cobre sólido más a ver, sí, podría ser ese, pero a ver, veamos otro. Azufre sólido más oxígeno gaseoso, dióxido de carbono, dióxido de azufre, perdón, gaseoso. Bien, esa sería la reacción 1. Esta tiene, tiene un delta H de reacción. Claro, ahí está. ¿Ven? Y ahora, esta otra reacción, dióxido de carbono, de azufre, perdón, dióxido de azufre gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso nos da trióxido de azufre. Ahí está, gaseoso. Esta sería la reacción 2. 2. Ay, perdón. Dióxido. Hoy estoy medio. Ahí borré demasiado. Bien. Ahí tenemos las dos reacciones, ¿no? En la primera, azufre más oxígeno gaseoso nos dan dióxido de azufre gaseoso. Y en la segunda, el dióxido de azufre gaseoso más oxígeno nos dan trióxido de azufre. ¿Qué pasa si sumamos la primera reacción y la segunda? Bueno, sumamos la primera con la segunda. Se cancelaría el dióxido de azufre y se sumaría un mol más medio mol de oxígeno, nos darían un mol y medio, o sea, 3 medios moles de oxígeno. O sea que sumando la primera reacción y la segunda, nos quedaría esto. ¿Verdad? Y esa reacción tendría un delta H 3. Bueno, lo que nos dice la ley de Hess es como la reacción 3 se obtuvo sumando la reacción 1 más la 2, entonces su delta H también es la suma de los otros delta H. Delta H3 es igual a delta H1 más delta H2. Ahí está. Hoy esto parece una obviedad. Esto ya sabemos que es así. ¿Por qué? Porque delta H, porque la variación de entalpía, la entalpía es una función de estado. Entonces, es lógico que... es lógico entonces que la variación de entalpía de un proceso es independiente si se lleva a cabo en una etapa o en varias. Pero cuando Hess enunció su ley en 1840, esto no era tan obvio, era algo que recién estaba la termodinámica empezando a nacer y bueno, no era algo tan obvio. Hoy ya lo podemos ver como algo. Esperen un minuto que están ladrando los perros a ver qué pasa. ¿Qué les pasa, che? ¿Qué pasa? Ahí estoy de vuelta, discúlpenme. Bueno, eso es, ¿no? Como la reacción 3 se obtuvo como suma de las reacciones 1 y 2, entonces el delta H de la reacción 3 es la suma de los delta H de las dos reacciones. ¿Sí? Eso nos dice la ley de Hess. ¿A qué se debe? Que la ley de Hess es una consecuencia del hecho de que la entalpía es una función de estado.
Bueno, si en este caso nosotros las reacciones las sumamos tal como estaban. Si alguna de las reacciones la invertíamos, entonces cambiábamos el signo del delta H, acá iba a aparecer algún menos. Como no hicimos eso, como las dos reacciones las tomamos como estaban, entonces nos queda más delta H1 más el delta H2, los tomamos como estaban. Pero si alguna reacción, a veces, para obtener una reacción deseada, tenemos un cierto número de reacciones y queremos obtener alguna reacción como suma de ellas. Bueno, quizás a veces para lograr eso tenemos que invertir alguna de las reacciones, dar la vuelta. Entonces, si damos vuelta, cambiamos el signo del delta H. Bien. Y ¿qué más podemos decir? Bueno, hablemos algo de calor sensible y calor latente. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Van entendiendo hasta ahora lo que estamos viendo? Quizás muchas cosas las que estoy diciendo las dijo Sandra ayer. Me imagino. Estamos haciendo un repaso. Quizás algunas cosas son nuevas, otras son un repaso de lo que vieron ayer en la teoría. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, Sí. muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa cuando hablemos de calor sensible y calor latente? Calor sensible y calor, disculpen la letra, estoy escribiendo con el mouse, me cuesta mucho, calor latente. El calor sensible está relacionado con variaciones de temperatura y el calor latente está relacionado con cambios de estado. ¿Qué pasa si tenemos una sustancia, este experimento, ¿no? Tenemos una sustancia pura en estado sólido en un recipiente en el cual ponemos un termómetro para medir temperatura y lo calentamos lentamente, ¿sí? Vamos calentando ese sólido lentamente y vamos registrando su variación de temperatura. Entonces vamos registrando esto. Temperatura versus tiempo. ¿Cómo va a dar el gráfico? Bueno, va a dar una cosa así. La temperatura, a medida que vamos calentando el sólido, le vamos entregando calor, lógicamente, esto es una experiencia que cotidiana, vemos, la temperatura va a ir aumentando. Entonces la temperatura, vemos que la temperatura aumenta, 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 siguiendo aproximadamente una línea recta, hasta que va a llegar un momento que la temperatura se va a estabilizar. Le seguimos entregando calor a ese sólido, pero la temperatura se mantiene constante. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá ya no es solo, únicamente sólido. O sea, en este punto es donde empieza la fusión. Acá aparece la primera gota de líquido. O sea, acá teníamos, en este tramo donde la temperatura iba aumentando, teníamos únicamente sólido. Acá ya tenemos sólido más líquido. Mientras tenemos el sólido y el líquido, la temperatura no cambia, se mantiene constante. Esa es la que llamamos justamente la temperatura de fusión. Durante el cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura no cambia. Mientras tengamos sólido y líquido, se mantiene constante la temperatura. Seguimos entregando calor, pero ese calor no hace variar la temperatura, hace que se funda más, ¿no? A medida que vamos avanzando, cada vez tenemos más líquido y menos sólido, hasta que llega un punto que tenemos todo líquido, se fundió todo, y ahora recién empieza a aumentar la temperatura. O sea, ese punto es el punto en el cual tenemos ya todo líquido. ¿Sí? Seguimos aumentando la temperatura, seguimos entregando calor y aumenta la temperatura y de vuelta llega un valor en el cual se estabiliza la temperatura. ¿Y qué pasa acá? Acá está empezando la ebullición. En ese punto es donde está empezando la ebullición. ¿Sí? El pasaje de líquido a vapor. Y entonces, a medida que acá tenemos entonces, como dijimos, únicamente líquido y acá tenemos ya líquido más vapor.
Bueno, ya para poder seguir calentando, ya esto tendría que ser un recipiente además cerrado, ¿no? Tendría que tener un recipiente cerrado, de volumen variable, con un émbolo que permita que esto se dilate, porque si no el vapor se nos escapa. Si queremos seguir después calentando el vapor, me refiero, ¿no? Una vez que se completó la ebullición y ya no quedó nada líquido, tenemos únicamente vapor y ahí la temperatura va a volver a aumentar. Pero para que ocurra esto, tiene que ser el recipiente, tiene que ser cerrado, si no el vapor se nos escapa. Bueno, ahí vemos lo que es el calor sensible y el calor latente, ¿sí? O sea, se estuvo entregando calor durante todo ese tiempo y ese calor hizo variar la temperatura y por momentos hizo variar la temperatura y por momentos hizo, por momentos hizo variar la temperatura y por momentos hizo cambiar de estado. Bueno, o sea, el primer tramo varió la temperatura del sólido, en el tercer tramo varió la temperatura del líquido, en el último tramo varió la temperatura del vapor. Ese es el calor sensible, ¿sí? Y ese calor sensible, la variación de temperatura, matemáticamente lo representamos así. Es masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ese calor específico depende de cuál es la sustancia. Cada sustancia tiene su calor específico. Depende de la sustancia y del estado. ¿Sí? No es lo mismo el calor específico del agua líquida que el del agua sólida, no es lo mismo el calor específico del hierro sólido que el del hierro líquido, no es lo mismo el calor específico del dióxido de carbono sólido o del dióxido de carbono gaseoso. O sea, depende de la sustancia y del estado en el que se encuentra. Esa es la masa y la variación de temperatura. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la relación entre calor y temperatura. Y en cuanto al calor latente de fusión o de vaporización, ¿no? Debido a sí, que quise hacer una recta ahí, disculpe. Ese calor de vaporización o ese calor de fusión, bueno, el calor latente, el calor de fusión es igual a la masa por el delta H de fusión. Masa o moles puede ser, depende cómo lo tengan expresado el calor de fusión. ¿Sí? Si el calor de fusión lo tenemos expresado en joule sobre gramo o en calorías sobre gramo, entonces usamos la masa. Si el calor de fusión lo tenemos expresado en joule sobre mol o calorías sobre mol, ahí usamos los moles, ¿no? La cantidad de sustancia la expresamos en masa o en moles, depende cuáles sean las unidades del delta H de fusión. Y lo mismo con el calor de vaporización. El calor de vaporización sería la masa por el delta H de vaporización. Observen que en estos dos calores no hay variación de temperatura. Es masa por el calor de fusión o masa por el calor de vaporización. No hay temperatura involucrada porque acá no hay cambio de temperatura durante el cambio de estado. No hay variación de temperatura durante el cambio de estado. Ese proceso ocurre, la fusión ocurre a una temperatura determinada que es la temperatura de fusión de la sustancia. ¿Sí? En el caso del agua, 0 grados, ¿no? Y la ebullición ocurre a 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Cada sustancia tiene su propia temperatura de fusión y de ebullición. Bueno, ahí está el calor sensible y calor latente. Bueno, con eso ya, si quieren hacer alguna pregunta, acá estamos, y si no, ya podemos empezar a hacer algún problemita. Sí. Vamos a hacer alguno. Escucho las preguntas, díganme, no sé. Empecemos a hacer algún problema, pregunten lo que quieran. Ya hablé bastante. Y bueno, pero dale, empecemos ahora entonces. A ver. Si no preguntamos ahora, ¿cuándo vamos a preguntar? ¿Alguno ya empezó a hacer la guía? En mi caso todavía no, profe. Yo no empecé a hacer la guía. No, yo tampoco. A ver, a ver, a ver. A ver.
Vamos a empezar por algún... Esperen que quería buscar acá. Oh, yeah. A ver. Profe, ya que Bueno, te pregunto. sí. En el 4, por ejemplo, como que no termino de El 4 entender. falta, está mal redactado, faltaba una pregunta ahí, ¿eh? En el Me 4 parecía. faltaba una pregunta que era, acá la dice. Porque como que está medio incompleto. Sí, sí, faltaba la pregunta. Claro, la entalpía de formación estándar del dióxido de carbono gaseoso es, y ahí tenés las 4 opciones. La entalpía de formación estándar del dióxido de carbono gaseoso es, eso es lo que faltaba, si no, no hay preguntas. Entonces nos dice, Gracias. es igual a 0, es igual a ver, vamos a responder ese. La entalpía, el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso nos dice que es igual a 0 o es igual a la entalpía de combustión estándar del carbono grafito, es igual a la suma de las entalpías de formación de monóxido y de oxígeno, o es igual a la entalpía de combustión estándar del monóxido gaseoso, de carbono gaseoso. Una sola es correcta. O sea, ¿para qué no estoy compartiendo? O sea, nos dice que el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso es igual a 0. ¿Es cierto eso? La primera opción. No. No, porque no es un elemento, entonces no va a ser 0. Bien, la primera la descartamos. Delta H de formación es igual a 0 para los elementos. El dióxido de carbono no es un elemento, entonces no va a ser 0. La primera es incorrecta. La A es incorrecta. Veamos la B. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? La B nos dice que el delta H de formación del dióxido de carbono es igual a la entalpía de combustión estándar del carbono grafito. ¿Cuál es la reacción de combustión del carbono grafito? ¿Qué es la combustión? La combustión es la reacción con oxígeno. O sea que acá nos está diciendo carbono grafito más oxígeno dióxido de carbono gaseoso. Esa es la reacción de combustión del grafito. ¿Y cuál es la reacción de formación del dióxido de carbono? Esa misma, muy bien. Entonces acá esta es la correcta, porque es la misma reacción. La combustión del grafito es lo mismo que la formación del dióxido de carbono, es la misma reacción. Entonces esa es la correcta. Veamos la C y D, que seguro van a ser incorrectas, porque dice que una sola es correcta. Veamos la C y D, que nos dice que el delta H de formación del dióxido de carbono es igual a la suma de las entalpías de formación estándar de monóxido y de oxígeno. A ver. Es igual a la suma de las entalpías de formación estándar de monóxido de oxígeno. A ver, veamos esto. La reacción entre el monóxido de carbono más
oxígeno es dióxido de carbono gaseoso, esa reacción. Y esto tendríamos que el delta H de esta reacción es igual al delta H de formación del dióxido de carbono más el delta H de formación del monóxido de carbono, menos, acá menos. Menos 1/2 por el delta H de formación del oxígeno gaseoso. Bueno, este último es 0. Y estos dos no tienen por qué ser iguales. Serían iguales si esto valiera 0, pero esto no sabemos si vale 0. Así que estos dos no tienen por qué ser iguales. El delta H de formación del dióxido de carbono y el del monóxido de carbono. Perdón, acá es monóxido de carbono, puse cualquier cosa. Acá es monóxido de carbono. Estos dos no tienen por qué ser iguales, de hecho no lo son. Así que esta también es incorrecta. Y la última que nos dice que es... ¿qué dice la última? Es igual a la entalpía de combustión estándar del monóxido de carbono. No, es igual a la entalpía estándar del grafito, no a la del monóxido. Esta otra reacción que tenemos acá tiene su delta H, sí, es delta H de reacción, pero no es igual al delta H de formación del dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, esta reacción no es igual a esta otra, no es la misma. Esta es la reacción de formación del dióxido de carbono. Esta no. Esta reacción tiene su delta H, pero no va a ser igual al del dióxido de carbono. A ver, vamos a ver un problemita acá. Bueno, a ver, vamos a empezar. A ver, miren, miren el problema 1. Ay, perdón. A ver, si hacen falta, miren, 4,18 Joule para calentar una pepita de oro, un pedacito de oro que pesa 18,69 gramos, de 10 a 27 grados centígrados. ¿Cuál será la capacidad calorífica, o sea, el calor específico, capacidad calorífica específica del oro? Entonces, este problema, ¿cómo lo resolvemos? Con la ecuación que acabamos de ver acá, calor sensible, calor latente. Acá fíjense que nos está dando, tenemos un calor, una masa y un delta T, una variación de temperatura. Entonces nos pide calcular la capacidad, el calor específico del oro. O sea, volvemos a copiar la ecuación. Calor es igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura. Recopilemos los datos que teníamos. Nos dice que se necesitan 4,18 Joule, ese es el calor que hay que entregar a esa pepita de oro que tiene una masa de 18,69 gramos. Esa es la masa. Y la temperatura inicial es de, ¿cuánto era? 10 grados centígrados. Y la temperatura final es de 27 grados centígrados. Ahí está. Con lo cual, el delta T, la variación de temperatura, vamos a escribir acá, delta T, la variación de temperatura, es temperatura final menos temperatura inicial, o sea, 17 grados centígrados. Esa es la variación de temperatura. Final menos inicial. Entonces tenemos todo acá. El calor específico va a ser igual al calor sobre la masa y la variación de temperatura. Y ahí estamos. Hacemos la cuenta. El calor era 4,18 Joule dividido, abro paréntesis, 18,69 gramos por 17 grados centígrados. Y ahí está. Es 0,013. Y las unidades, fíjense, Joule sobre gramo, grado centígrado. Esas son las unidades del calor específico. Joule sobre gramo, grado centígrado. Con respecto a las mediciones de temperatura, las escalas de temperatura, las dos escalas de temperatura más comunes son la escala centígrada, que es la que usamos habitualmente para expresar
temperatura ambiente o cualquier otra temperatura, la escala, los grados centígrados, esa escala está basada en los dos puntos de esta escala, los dos puntos de referencia de esta escala son la temperatura de fusión del agua, que tiene un valor de 0 grados centígrados, tiene un valor de 0 grados centígrados, ¿sí? Es la temperatura de fusión del agua, el punto de fusión del agua, que se le asigna un valor de 0 grados centígrados, y el punto de ebullición del agua, la temperatura de ebullición del agua, que se le asigna un valor de 100 grados centígrados. ¿Sí? Teniendo dos puntos definidos en la escala, ya después con eso nos queda definida toda la escala de temperatura. La otra escala de temperatura que se utiliza, y que se utiliza más, de hecho, en el ambiente científico y en termodinámica muchas veces es necesario usar, es la escala absoluta. ¿Vieron cuando, Dios, quise hacer una recta ahí. ¿Vieron cuando trabajamos con gases? ¿Sí? Sobre todo con la ecuación de los gases ideales, ahí tenemos que usar temperaturas absolutas, no temperaturas centígradas. Bueno, ¿cuáles son los puntos de referencia de la escala absoluta? Bueno, son el 0 absoluto, que es la temperatura más baja posible, es la temperatura a la cual, vieron que eso vimos cuando vimos gases, que la temperatura está relacionada con la agitación molecular, ¿sí? Cuanto más alta es la temperatura, más rápido se están moviendo, más agitadas están las moléculas, más rápido se están moviendo. Bueno, cuanto más baja es la temperatura, más lento se van moviendo las moléculas, hasta que llegar a esa temperatura de 0 grados centígrados, están totalmente quietas, termina el movimiento molecular. Bueno, esa es la temperatura más baja posible. El 0 de la escala Kelvin es lo que se llama el 0 absoluto. No existen temperaturas negativas, no existen temperaturas menores que 0 Kelvin, es la temperatura más baja posible. Bueno, esa temperatura en Kelvin, en centígrados, tiene un valor de menos 273. El 0 absoluto. El 0 de Kelvin son menos 273 grados centígrados. Y el punto de fusión del agua en la escala Kelvin tiene un valor de 273 Kelvin. Y el punto de ebullición del agua tiene un valor de 373 Kelvin. Con esto observamos que las dos escalas están corridas en un valor de 273 grados, pero que la graduación de cada escala es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre esta temperatura y esta temperatura en centígrados? Entre el punto de fusión y el punto de ebullición del agua, ¿cuál es la temperatura? La diferencia, perdón. 100. Y acá, ¿en Kelvin cuánto vale esta diferencia? 100 también. ¿Y cuánto vale esta diferencia entre el punto de fusión del agua y el 0 absoluto en centígrados? 273 grados. ¿Y en Kelvin cuánto vale esta diferencia? 273 grados. ¿Ven? Las diferencias de temperatura en Kelvin y en centígrados son las mismas. Las temperaturas no. Una temperatura expresada en centígrados no va a ser igual a una temperatura expresada en Kelvin. Hay una diferencia de 273 grados. O sea, la temperatura en centígrados, la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en centígrados más 273, ¿no? Las temperaturas en centígrados y en Kelvin no son las mismas, pero las diferencias de temperatura en centígrados y en Kelvin sí son iguales. Las diferencias de temperatura en centígrados y en Kelvin son iguales. ¿Sí? Si un objeto aumenta su temperatura en 50 grados centígrados, también aumentó 50 Kelvin. ¿Sí? Si disminuyó su temperatura a 20 grados centígrados, también disminuyó 20 Kelvin. Las variaciones de temperatura en centígrados o en Kelvin son las mismas. ¿Sí? Por eso, los calores específicos expresados en caloría, por ejemplo, el calor específico del, bueno, el que acabamos de ver, del oro, que nos dio este valor, 0,013 Joule sobre gramo grado centígrado. Si el calor específico del oro, sólido, nos dio 0,013 Joule sobre gramo grado centígrado, si lo expresáramos en Joule sobre gramo Kelvin, también valdría 0,013. ¿Por qué? Porque este centígrado
y este Kelvin no se refieren a una temperatura, sino a una variación de temperatura. Observen de dónde viene esto, viene de acá, de esta ecuación. Calor es masa por calor específico por una variación de temperatura. Esa variación de temperatura en centígrados o Kelvin va a ser igual. Por eso los calores específicos expresados en Joule sobre gramo grado centígrado o en Joule sobre gramo Kelvin van a valer lo mismo. ¿Sí? En el caso del agua, el único calor específico que me acuerdo de memoria es el del agua. El del agua, el calor específico del agua líquida es 1 caloría sobre gramo grado centígrado, que sería lo mismo que 1 caloría sobre gramo Kelvin, porque repito que este grado centígrado Kelvin se refiere a la variación de temperatura, no a la temperatura. Y la equivalencia entre caloría y joule es 1 caloría, son 4,18 joule, o sea que sería el calor específico del agua líquida es 4,18 joule sobre gramo grado centígrado, y también sería igual a 4,18 joule sobre gramo Kelvin. Ese es el agua líquida. El agua sólida, o sea, el hielo, tiene un calor específico distinto. El calor específico del agua sólida, o sea, del hielo, es justamente la mitad, 0,5 calorías sobre gramo grado. Esto no tienen por qué memorizarlo, ¿eh? El dato, siempre que lo necesiten, se lo vamos a dar o lo buscan en la bibliografía. No hace falta memorizar estos números. 2,09 calorías, joule, la mitad, ¿no? Joule sobre gramo grado centígrado o Kelvin, como les guste, ¿sí? Bueno, a ver, hagamos estos problemitas los estoy sacando de otra guía para no repetir los problemas de la guía, ¿sí? A ver. Bueno, a ver, miren el problema 10.8. Calcular la entalpía de formación del acetaldehído líquido. No se preocupen si no conocen esa sustancia, acá tienen la fórmula, con eso es lo importante, ¿sí? Sabiendo que su entalpía de combustión es 1170 kJ y que la entalpía de formación del dióxido de carbono y del agua, acá nos da el valor de ambas, ¿sí? Entonces, fíjense, nos habla de la entalpía de combustión del acetaldehído líquido. Vamos a plantear entonces la reacción. El acetaldehído líquido es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, oxígeno líquido. Ese es el compuesto. No importa, es un compuesto orgánico. Lo importante es tener la fórmula, no se preocupen si no conocen lo que es un aldehído, no tiene importancia. ¿Qué es la combustión? La reacción con oxígeno gaseoso. Que en el caso de compuestos como compuestos hidrocarbonados, el producto ¿cuál va a ser? Dióxido de carbono y agua. Esa es la reacción de combustión del acetaldehído gaseoso. Ahora hay que balancearla. A ver, tenemos 2 carbonos, entonces pongo 2 de dióxido de carbono, hidrógenos tengo 4, entonces ponemos 2 de agua, y oxígenos, a ver, del lado de los productos tenemos 2 y 4, 6, y acá tengo 1, ahí estaría 5 medios. Ahí está la reacción de combustión balanceada. ¿Está bien? Muy bien. Acá suponemos que acá se trata de agua líquida porque nos está diciendo que nos está dando los calores de formación del agua líquida. Bien, entonces observemos. El delta H de esta reacción, que es la combustión del acetaldehído, el delta H de combustión, ¿qué va a ser igual? A la suma de los delta H de formación de productos menos la suma de los delta H de formación de los reactivos.
Eso es lo que hacemos con cualquier reacción. El calor de una reacción, en este caso una reacción de combustión, pero podría ser cualquier otra reacción, el calor, el delta H de una reacción, es el delta H de formación de los productos menos reactivos. Bueno, vamos con eso entonces. Delta H de combustión es igual a, no nos olvidemos de los coeficientes estequiométricos, 2 por el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso, más 2 por el delta H de formación del agua líquida. Esos son los dos productos, menos el delta H de formación del acetaldehído, CH3CHO líquido, menos 5 medios por el delta H de formación del oxígeno gaseoso. Este último es 0, porque el oxígeno es un elemento, así que este lo escribí en la ecuación, pero después lo eliminamos porque sabemos que vale 0. Bueno, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide calcular la entalpía de formación del acetaldehído líquido, nos pide calcular el delta H de formación del acetaldehído líquido. Esta es nuestra incógnita, esto. Y fíjense que nos da todo lo otro, nos da los calores de formación del dióxido de carbono y del agua, ¿sí? Estos dos nos da como dato, valen el del dióxido de carbono vale menos 393 y menos 286 el del agua, y nos da el delta H de combustión, menos 1170, o sea, nos da como dato esto, esto y esto. Hay que despejar el delta H de formación del acetaldehído líquido. ¿Me siguieron? O sea que lo que nos interesa, este delta H de formación del acetaldehído líquido lo paso, este término lo paso sumando y el de combustión lo paso restando y nos queda entonces el delta H de formación del acetaldehído líquido, CH3CHO líquido, es igual, sería 2 por el del dióxido de carbono, que es menos 393 kilojoule, más 2 por menos 286, que era el del agua líquida, kilojoule, menos el delta H combustión, que era negativo, era menos, claro, era menos, me queda acá, ¿eh? Menos, este menos es porque lo pasé restando, y el otro menos es porque es negativo. Ojo con el signo ahí, kilojoule. Ahí está. Y ahora hacemos la cuenta y veamos cuánto da. Así que sería 2 por menos 393 más 2 por menos 286. Y ahora menos me queda más 1170. Y ahí está, menos 188. Delta H de formación del acetaldehído líquido es menos 188 kilojoule sobre mol. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que si hiciéramos, si fuera posible hacer la reacción entre carbono-grafito, si hiciéramos la reacción entre 2 moles de carbono-grafito más 2 moles de hidrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso y que nos dan como único producto acetaldehído CH3CHO líquido, bueno, el delta H que observaríamos acá, el delta H de reacción, sería de menos 188 kilojoule. Esa es la reacción de formación del acetaldehído gaseoso. ¿Ven? Entonces, ¿cómo pudimos calcular el delta H de formación del acetaldehído gaseoso a partir de una reacción en la cual ese compuesto, el acetaldehído líquido, perdón, pudimos calcular el delta H de formación del acetaldehído líquido a partir de una reacción en la cual interviene ese compuesto, que es la combustión? Midiendo el delta H de combustión y buscando en mi bibliografía el valor de algunos de los productos, ahí tenemos entonces, podemos calcular el delta H de formación del acetaldehído líquido. Es parecido al problema, muy parecido al problema, acá tienen que hacer uno, el problema 5, tienen que calcular el calor de formación del hidróxido de sodio sólido a partir de esos datos. Ahí tienen que usar esto mismo que estamos usando. La ley de Hess.
A ver, vamos a hacer el problema, miren acá el problema 10.9. No. ¿Ven? Calcular la entalpía normal de formación del óxido férrico sólido a partir de los siguientes datos. Y acá nos da una reacción en la cual, ven, esta no es la reacción de formación del óxido férrico, sino que es una reacción en la cual el óxido férrico participa como uno de los reactivos, ¿no? Reacciona con carbono para dar hierro sólido y dióxido de carbono gaseoso. Y nos da otra reacción aparte, ¿no? A partir de esos datos tenemos que calcular la entalpía normal de formación del dióxido de carbono, del óxido férrico sólido. A ver, ¿cuál sería la reacción de formación del óxido férrico? La reacción en la cual el óxido férrico sólido se forma a partir de ¿qué? De sus elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Hierro sólido y oxígeno gaseoso. Esa es la reacción de formación, ese es el delta H de esta reacción, que no lo sabemos, es el delta H de formación del hierro 2, oxígeno 3, sólido. ¿Sí? Esto es lo que, esto es lo que queremos calcular. Y tenemos estos dos datos, ¿no? El delta H de esta reacción, la primera donde el carbono reacciona con el óxido férrico, y la otra donde el oxígeno, donde el carbono y oxígeno reaccionan para dar dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos escribir la reacción esta que nos interesa, esta reacción la tenemos que escribir como suma de las otras dos reacciones. Entonces, si es necesario, alguna de las dos reacciones que tenemos como dato la vamos a invertir, si es necesario. Y también, si es necesario, alguna de las dos reacciones la multiplicaremos por algún coeficiente. Entonces, observemos, ¿qué es lo que queremos lograr? Nosotros queremos escribir esta reacción. Nosotros queremos que nos quede de este lado, del lado de los productos, 1 mol de óxido férrico. Observemos en las reacciones que tenemos como dato. En la primera reacción tenemos el óxido férrico, lo tenemos del lado de los reactivos, no de los productos, y además lo tenemos multiplicado por 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera reacción la vamos a invertir y además la vamos a multiplicar por 1/2. Lo vamos a dividir todos los coeficientes por 2 para que nos quede 1 mol de dióxido de carbono, de óxido férrico. ¿Se entiende? La invertimos y la dividimos por 2. O sea que nos va a quedar la primera reacción. Entonces la escribimos. Uy, me olvidé cómo era. Dice 4 de hierro. Del lado de los productos tenemos 4 de hierro y 3 de dióxido de carbono. Estos dos los vamos a poner del lado de los reactivos, pero divididos por 2. O sea que vamos a poner 2 de hierro sólido más 3 serán, sí, más 3 medios dióxido de carbono gaseoso. Y del lado de los productos nos queda entonces sí hierro 2, oxígeno 3, sólido, más, que me quedaba acá, 3 medios de carbono sólido. Y el delta H de esta reacción, ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Invertir y dividir por 2. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el signo, porque la invertimos, y además dividirlo por 2. O sea que esto no nos queda 460, sino que nos queda la mitad, 230, y además cambiado el signo, menos 230. ¿Entienden por qué cambio el número? ¿Por qué cambio el signo? Porque le invertimos. Kilojoule, ¿no? Bueno, no me alcanzó espacio para poner ahí, kilojoule. ¿Por qué cambié el signo? Porque la di vuelta. ¿Y por qué el número es 230? Porque era 460 dividido 2 porque todos los coeficientes los dividí por 2. Y vamos ahora con la segunda reacción, a la cual quizás también tengamos que dar vuelta y quizás también tengamos que multiplicar por algún coeficiente. Observemos. Queremos que nos quede esto, queremos que nos quede hierro, oxígeno. Esta es la primera reacción, ¿no? La que queremos llegar. 2 de hierro más 3 medios de oxígeno que nos den 1 mol de hierro, de óxido férrico sólido. Entonces queremos que este dióxido de carbono que tenemos acá desaparezca. Y el carbono también.
Entonces fíjense que la reacción la tenemos escrita con coeficientes 1, 1 y 1. Y queremos que nos quede coeficiente 3 medios. Entonces la primera reacción la vamos a escribir como está, no la vamos a dar vuelta, pero vamos a multiplicarla toda por 3 medios. Entonces nos queda 3 medios de carbono sólido más 3 medios moles de oxígeno, que nos dan 3 medios moles de dióxido de carbono gaseoso. Y el delta H de la reacción lo dejo con el mismo signo, porque no lo dejamos con el mismo signo, porque no hemos invertido la reacción, pero sí lo multiplicamos por 3 medios. O sea que teníamos menos 394, bueno, ahora es menos 394 por 3 medios. Menos 591. Menos 591 kilojoules. ¿Y qué logramos con esto? Fíjense, sumemos las dos primeras reacciones. Los 3 medios de carbono se cancelan, ¿ven? Y los 3 medios de dióxido de carbono se cancelan. ¿Y qué nos quedó? Cuando sumamos, nos quedó lo que queremos. Nos quedó, fíjense que llegamos a la reacción que queríamos. 2 de hierro más 3 medios de oxígeno igual hierro 2, oxígeno 3. Y el delta H va a ser la suma de los dos delta H. Menos 230, menos 591. Menos 821. Menos 821 kilojoules. ¿Vieron cómo es? Tenemos que ver qué es lo que tenemos y qué queremos llegar. Y entonces, en base a eso, invertimos o no las reacciones o las multiplicamos por un coeficiente adecuado. Todo lo que le hacemos a la reacción, se lo hacemos después al delta H. Si la reacción la dimos vuelta, el delta H lo cambiamos de signo. Si no la dimos vuelta, no. Si a la reacción la multiplicamos por 2, o por 3, o por el coeficiente que sea, el delta H también lo multiplicamos por 2, o por 3, o por el coeficiente que sea. Bueno, están tan callados, no sé si están ahí todavía. Bien, están ahí, sí. Sí, una consulta. ¿Hay algún Sí. caso en el que no se pueda invertir esa reacción? O sea, por ejemplo, considerar los productos como reactivos o viceversa, como para poder aplicar la ley. Que no se pueda. Sí. ¿Alguna restricción? No. O sea, una cosa es que si la reacción, quizá vos me estás preguntando si la reacción invertida va a ocurrir. Eso es lo que me estás preguntando. O sea, acá nosotros estamos diciendo, si la reacción en este sentido tiene este delta H, invertida va a tener el delta H contrario. No sé si va a ocurrir realmente, pero si ocurre va a tener el delta H con el signo contrario, ¿sí? Porque la entalpía es una función de estado. Entonces, si vamos para un lado tiene un valor, si vamos para el otro tiene que tener el mismo valor cambiado de signo. Porque si no, al ir y volver, la suma esa suma y resta no te daría cero, eso no puede ser. La entalpía es una función de estado. O sea, si entiendo lo que me querés preguntar, sí, siempre se puede invertir una reacción y cambiar de signo, sí. Ah, Siempre bárbaro. se puede, sí. Bárbaro, gracias. Bueno. Otra forma que podemos también... Profe, una pregunta. Sí. En la parte que multiplicaste por los 3 medios, Sí. ¿eso fue para poder cancelar después Claro. y que quede como necesitábamos? Claro, para eso les multipliqué por el coeficiente adecuado para que se cancelen el carbono y el dióxido de carbono. ¿Sí? Y como multipliqué la reacción por ese coeficiente, multipliqué la reacción por ese factor, también tengo que multiplicar el delta H por ese factor. Otra forma también de relacionar, digamos, de relacionar los calores de reacción con ya con propiedades más moleculares, sería pensar esto. Las reacciones químicas, ¿qué son? Son reordenamiento de los átomos. Observemos que las reacciones químicas nunca se consumen, nunca se generan, nunca se crean ni se destruyen átomos. ¿sí? Los átomos siempre se
conservan en las reacciones químicas. Lo que hay es reordenamiento de los átomos. Se rompen enlaces dentro de las moléculas y se forman otros enlaces, ¿verdad? Fijemos, veamos, a ver, cualquier reacción, a ver, la conocida reacción del agua, ¿no? Hidrógeno, 2 de hidrógeno, más oxígeno que nos da agua. ¿Qué ocurrió acá? A ver, representemos a las moléculas de hidrógeno de esta manera. Son 2 átomos de hidrógeno unidos entre sí, ¿no? Esas son las 2 moléculas de hidrógeno. Y vamos a representar las moléculas de oxígeno como 2 átomos rojos. Bueno, al final de la reacción todos los átomos van a seguir estando. O sea, los 4 átomos blancos van a estar y los 4 átomos rojos van a estar. No se consumen los átomos. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, acá pasó que ahora los átomos de hidrógeno están unidos. Ahí sería, ¿no? Ahí tendríamos una representación gráfica de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los átomos de hidrógeno que estaban unidos entre sí, ahora están unidos a átomos de oxígeno. Y los átomos de oxígeno que están unidos entre sí están unidos a átomos de hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Bueno, acá se rompió este enlace y este otro, y se formaron estos enlaces. O sea, se rompen 2 enlaces hidrógeno-hidrógeno y un enlace oxígeno-oxígeno. Eso es lo que se rompió, ¿no? 2 enlaces simples hidrógeno-hidrógeno y un enlace doble oxígeno-oxígeno. Y se forman 4 enlaces hidrógeno-oxígeno. Bueno, romper enlaces es un proceso endotérmico. Consume energía. Se requiere energía para endotérmico. ¿Sí? Delta H positivo. Siempre consume energía romper enlaces. Y formar enlaces al revés, ¿no? Formar enlaces es un proceso exotérmico. Libera calor, libera energía. Delta H es negativo. Entonces acá esta reacción ocurre en dos procesos endotérmicos que son la ruptura de los enlaces hidrógeno-hidrógeno y oxígeno-oxígeno. Esto es endotérmico. Este paso es endotérmico. Este paso es endotérmico y este otro es exotérmico. La formación de los enlaces hidrógeno-oxígeno. El resultado global, bueno, no sabemos, depende la suma qué es lo que va a dar, positivo o negativo. En este caso da negativo, pero no lo sabemos a priori, ¿no? Lo que podemos decir es que el delta H de esta reacción va a ser igual a la, creo que se emplea la letra D para las energías de enlace. Bueno, va a ser el delta H. El delta H de los, de los enlaces que se forman menos los que se rompen, ¿no? Delta H de enlaces formados delta H de enlaces rotos, ¿sí? Entonces acá le pondríamos el menos adelante, ¿no? Lo que se rompe menos lo que se forma, lo que se rompe menos lo que se forma sería, ¿sí? Acá tenemos algún problema en la guía. Creo que era el problema, ahí está, ¿ven? El problema 3. Calcular el calor de la reacción. Lo plantea de 2 formas distintas, acá lo tienen que calcular.
a partir de las entalpías de formación estándar, es lo que veníamos haciendo. Acá, calcular el calor de una reacción de esta manera. Una reacción, en este caso una reacción de combustión o de lo que sea, es la suma de los delta H de formación de los productos menos la suma de los delta H de formación de los reactivos. ¿Sí? O sea, a partir de la tabla que tienen acá, al final de la guía. ¿Dónde está? Acá. Ahí está, con las entalpías de formación de los productos reactivos. ¿Sí? Ahí tienen dióxido de carbono, agua, todos los compuestos. ¿Sí? Es una tabla muy chiquita, esta para lo que necesitan en esta guía. Obviamente hay tablas mucho más extensas que abarcan muchísimos más compuestos, ¿no? Pero para lo que vamos a usar acá, con esto les alcanza. Bueno, eso es lo que les plantea. A partir de las entalpías de formación de los productos y reactivos. Y lo otro que les plantea es calcular el delta H de esta reacción, el calor de reacción, a partir de esta tabla que les da de energías de enlace. Enlaces que se rompen y enlaces que se forman. ¿Mm? ¿Quieren que lo hagamos este? ¿Lo hacemos? Dale, Bueno, sí. Sí, o sea, vamos a hacerlo a partir de las entalpías de formación estándar. Entonces tenemos la reacción de combustión del metano. Tenemos entonces, que creo que ya la escribimos por ahí, pero vamos a escribirla de vuelta. Tenemos metano, CH4 gaseoso, más 2 moles de oxígeno gaseoso, que nos dan dióxido de carbono gaseoso, más agua, creo que gaseosa también, no me acuerdo. Ping gaseosa, sí. Ahí está. Bien, entonces nos pide calcular a partir de los delta H de formación. Entonces, delta H de reacción, acá no nos importa la estructura molecular o cómo están los enlaces, simplemente estamos diciendo que en esta reacción se forma un mol, perdón, acá es un 2, ¿no? Sí, 2 de agua. Acá estamos diciendo que acá se forma un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua, a partir de, se consumen 1 mol de metano y 2 de oxígeno. No entramos a ver cómo los enlaces dentro de cada molécula. Estamos viendo qué es lo que se forma y qué es lo que se consume. Bueno, delta H de esta reacción va a ser la suma de los delta H de formación de productos menos reactivos. O sea, es el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso, que es uno de los productos, más 2 por el delta H de formación del agua o del agua gaseosa, menos el delta H de formación del metano gaseoso, CH4 gaseoso, menos 2 por el delta H de formación del oxígeno diatómico gaseoso. Bueno, este último es 0 porque el oxígeno gaseoso es un elemento. Así que ese vale 0. Bueno, y ahora los otros 3 los buscamos de la tabla que tenemos al final del seminario. Entonces, delta H de reacción va a ser el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso. ¿Cuánto vale ese? Busquemos en la tabla. Dióxido de carbono gaseoso, menos 393,51. Bueno, menos 393,51 kilojoules. Más 2 por el delta H de formación del agua gaseosa. ¿Cuánto vale el delta H de formación del agua gaseosa? Acá está. Menos 241,8. Menos 241,8 kilojoules. Menos el del metano, CH4. Buscamos el delta H de formación del metano y está acá. CH4 es menos 74,85. Menos, menos. El primer menos es porque es un reactivo y el otro menos es porque justamente es negativo. Entonces nos va a quedar más, en definitiva. 74,85 kilojoules. Y el del oxígeno dijimos que era 0. Y ahí está. Hacemos la cuenta y ahí está. Menos 393,51 más 2 por menos 241,8 menos menos me queda más 74,85. Y ahí está. 800, menos 802, el delta H de reacción es menos, 800, menos 802,3 kilojoules.
Ahí está. O sea, la combustión de un mol de metano libera, ¿cómo sabemos que libera? Porque el signo es negativo. La combustión es exotérmica. La combustión de un mol de metano libera 802,3 kilojoules. Bueno, vamos a calcularlo de la otra manera, con los enlaces. Entonces, ahora sí hay que mirar un poco más la estructura molecular. Uy, perdón, rojo no, vamos a poner negro. Tendríamos, el metano sería esto, ¿no? Una molécula, 4 enlaces simples carbono-hidrógeno, más 2 moléculas de oxígeno, que nos dan una molécula de dióxido de carbono, más 2 moléculas de agua. Ahí estoy. Ahí está, ahí estamos especificando todos los enlaces. Entonces, observemos, ¿cuáles son los enlaces que se rompen? Bueno, se rompen 4 enlaces carbono-hidrógeno, estos 4 enlaces se rompen 2 enlaces dobles oxígeno-oxígeno, y se forman 2 enlaces dobles carbono-oxígeno, y se forman 4 enlaces simples oxígeno-hidrógeno. ¿Ven? Lo verde es lo que se forma, lo rojo es lo que se rompe. Entonces, el delta H, a los verdes le vamos a poner signo negativo y a los rojos le vamos a poner positivos. Recuerden que la formación de enlaces es exotérmica y la ruptura de enlaces es endotérmica. Entonces, a los verdes le ponemos signo negativo y en la tabla están todos en forma positiva. Pero después le ponemos el signo que corresponde según lo que está sucediendo, ¿sí? Si se forma o se rompe. Entonces, acá sería, el delta H de esta reacción sería menos. Acá ven la energía de enlace la escribe como D, ¿no? Sí, D. La energía de enlace la escribe con la letra D. Bueno, sería menos 2 por la energía de enlace carbono-oxígeno doble. ¿Ven? ¿Por qué puse 2? Porque se formaron 2 enlaces carbono-oxígeno dobles. Menos 4 por la energía de enlace hidrógeno-oxígeno, porque se formaron 4 enlaces hidrógeno-oxígeno, más 4 por la energía de enlace carbono-hidrógeno, más 2 por la energía de enlace oxígeno-oxígeno doble. Ahí está. Veamos los valores. ¿Entienden esto como lo que planteamos? Sí, sí. Le puse signo negativo a los verdes, a los que se forman, y signo positivo a los que se rompen. Y multiplicamos por la cantidad de enlaces que se rompen o se forman. ¿Sí? Se rompen 4 enlaces carbono-hidrógeno en el metano. Se rompen 2 enlaces dobles oxígeno-oxígeno. Se forman 4 enlaces hidrógeno-oxígeno para formar el agua, para formar los 2 moles de agua, y se forman 2 enlaces dobles carbono-oxígeno. Entonces, ponemos los signos y los coeficientes adecuados. Y ahora vamos a los números. A ver, el carbono-oxígeno era 804, el carbono-oxígeno doble, y el otro era 464. A ver, entonces sería menos 2 por 804 kilojoules, ¿no? Sí. Menos 2 por 804, menos 4 por 464 kilojoules, más 4 por, ¿cuánto es? 414, más 2 por, kilojoule, lo voy a poner acá, kilojoule, más 2, vamos a borrar, hice cualquier desastre. 414 kilojoule, más 2 por, ¿cuánto era el del oxígeno? Doble, 502. 502. Ahí está, a ver si hicimos las cosas bien, entonces nos tiene que dar un valor igual o muy parecido a este que obtuvimos antes, a menos 802,3. Entonces sería menos 2 por 804, menos 4 por 464,
más 4 por 414, más 2 por 502. 502. Toin, ahí está. Menos 804, ¿ven? Ahí está. El delta H de reacción nos da menos 804 kilojoules. Uy. Ahí está, ¿ven? Obtuvimos un valor muy parecido a este. El valor correcto, hay una diferencia. Uno dio prácticamente nada. Uno dio 804 y el otro dio 802,3. Prácticamente dieron lo mismo. Hay una diferencia. El valor correcto es este, porque este está calculado con las verdaderas entalpías de formación de los productos. En cambio, este está basado en energías de enlace promedio. La energía de enlace carbono-hidrógeno, que no es la misma en cualquier compuesto, no necesariamente es la del metano. ¿Sí? Es el valor más correcto es el que obtuvimos primero. Pero el otro, como vemos, es prácticamente dio igual. ¿Ven? Esas son las dos formas de calcular. Una, en la primera no miramos la estructura molecular, sino vemos qué compuestos se forman, qué compuestos se consumen. Y en el segundo sí, miramos qué enlaces se forman, qué enlaces se rompen. Bueno, y ahora quiero escuchar sus consultas. ¿Quieren que resolvamos algún problema? Profe, ¿cuál era de los dos que importaba más? ¿El del enlace o el otro? ¿Cuál es? No, no que importa. ¿Cuál es el correcto? El primero, el Sí. que calculamos a partir de los delta H de formación. Ah, ok. ¿Sí? Los valores estos de energías de enlace de tablas son energías de enlace promedio de los distintos compuestos que contienen carbono e hidrógeno. No quiere decir que sea específicamente del metano. Entonces, ahí puede haber ligera diferencia. Pero como vemos, dio muy parecido. ¿Eh? Sí. Muy parecido. Bueno. ¿Quieren hacer el problema 8? Sí, estaría bueno. A ver. Para preparar un té helado se agregan 100 gramos de hielo a menos 1,8 grados centígrados a 500 mililitros de té a 25 grados centígrados en un recipiente aislante. Bueno, eso es lo que llamamos un calorímetro. Un recipiente que tiene una muy baja conductividad térmica. Idealmente, en los problemas lo vamos a considerar como un recipiente adiabático. ¿Conocen esa palabra? Adiabático significa que el intercambio de calor con el exterior es cero, o sea, no intercambia calor con el exterior. Por supuesto que un recipiente perfectamente adiabático no existe, siempre algo de conducción con el exterior hay, pero un termo es un recipiente que podemos decir, los termos que usamos para mantener bebidas frías o calientes son recipientes, son bastante buenos aislantes. Bueno, hay termos que se usan en el laboratorio que son mejores aún, no son perfectamente adiabáticos, pero son buenos aislantes. Bueno, en estos problemas siempre vamos a considerar que son perfectamente adiabáticos. También hay veces que, si bien el recipiente no es adiabático, hay un intercambio de calor con el exterior, si el proceso que estamos considerando sucede en un tiempo relativamente corto, podemos decir que, bueno, en ese proceso corto, en ese tiempo tan corto, las pérdidas de calor hacia el exterior podemos despreciarlas. Entonces, generalmente un recipiente, un calorímetro como estos, son un recipiente que están formados, están hechos con un material aislante, tipo el telgopor, un material que tiene muy baja conductividad térmica, generalmente tienen paredes dobles, entonces tiene para crear una cámara de aire en el medio, para disminuir la conductividad térmica, ¿no? Entonces acá adentro dijimos que poníamos el té a 25 grados centígrados y le agregamos el hielo. Hielo que está a menos 1,8 grados centígrados. Y luego, bueno, tapamos y esperamos a ver qué pasa, ¿no? Esto tiene un termómetro, el dibujo es horrible, pero espero que lo entiendan, y acá tiene un termómetro en el que igual vamos registrando la temperatura. Entonces, el té inicialmente está a 25 grados. Cuando le agreguemos el hielo, ahí van a ocurrir, el hielo está más frío, o sea, va a haber un intercambio de calor entre el hielo y el té, y
todo va a quedar final, el hielo se va a fundir y todo va a quedar finalmente a una temperatura final que va a ser una temperatura intermedia entre esas dos. Seguramente va a ser una temperatura menor que 25 y mayor que menos 1,8. Va a quedar todo a una temperatura final estable, ¿no? Digamos. Bueno, ¿qué es lo que planteamos? Tenemos que ver qué es lo que sucede acá. Nos dice acá que el T, consideremos, a ver qué nos dice. Nos dice que consideremos, bueno, suponga que la capacidad calorífica del T son iguales que las del agua, ¿no? El T es prácticamente agua, o sea que podemos suponer que sus propiedades térmicas son las mismas que las del agua. Bueno, acá tenemos los calores, el calor de fusión del hielo, ¿ven? Delta H de fusión del agua, o sea, del hielo, es 333,23 joules sobre gramo. Ahí tenemos el calor CP. ¿Qué es el CP? Es el calor específico a presión constante. Para el agua líquida y para el agua sólida, para el hielo. ¿Ven? Que uno vale 4,18 y el otro justamente, casualmente, vale la mitad, 2,09. Bueno, ¿cuál será la temperatura final suponiendo que todo el hielo se derrite? Entonces vamos, antes de empezar a meter números, veamos qué es lo que pasa acá. ¿Qué es lo que le pasa al agua, al té, y qué es lo que le pasa al hielo? El hielo, nosotros inicialmente tenemos hielo a menos 1,8 grados centígrados. Eso es lo que tenemos inicialmente. ¿Se va a fundir el hielo a menos 1,8 grados centígrados? No, porque no es su temperatura de fusión. Entonces, primero el hielo tiene que calentarse hasta su temperatura de fusión. Y ahí se va a transformar en hielo a 0 grados centígrados. Bueno, ese es el primer calor, ¿no? Se necesita una cierta cantidad de calor para llevar el hielo de menos 1,8 a 0. Ahora el hielo se va a fundir, porque ahora sí está en su temperatura de fusión, y ahora va a pasar a ser agua líquida a 0 grados centígrados. ¿Sí? El cambio de estado sucede a temperatura constante. O sea, el hielo se funde, pero no cambia su temperatura. Ahora pasa a ser agua líquida a 0 grados centígrados. Ese proceso también involucra un calor latente en este caso. Fíjense que acá en este segundo proceso no hubo cambio de temperatura, hubo cambio de estado. Y finalmente ese hielo que ahora es agua líquida va a llegar a la temperatura final a la cual va a quedar todo. No va a quedar a 0 grados, va a quedar a alguna temperatura, a la misma, todo a una temperatura intermedia. Ese agua líquida va a quedar a una temperatura final que no sabemos cuál será, es lo que tenemos que averiguar justamente. Eso también implica un calor. Entonces, ahí está todo el calor que recibe el hielo. Recibe un calor para elevar su temperatura hasta 0 grados. Luego recibe calor para fundirse. Y luego recibe ese agua líquida, recibe más calor para llegar a la temperatura final. ¿De dónde proviene ese calor? No proviene del exterior. Esto ocurre en un calorímetro. ¿De dónde proviene ese calor? Bueno, proviene del té que se enfría. El té, para pasar de 25 grados a una temperatura final que es menor, libera calor. Ese calor es el que aprovecha el hielo para calentarse, fundirse y luego calentarse. Entonces, estos tres calores, Q1, 2 y 3, son positivos. Y este otro calor, donde el té pasa de una temperatura de 25 grados centígrados a pasar a ser té a una temperatura final que es menor, ese calor va a ser negativo. Ese proceso es exotérmico, ese Q4 va a ser negativo. Entonces, la ecuación fundamental en un calorímetro es que como el calorímetro asumimos que no intercambia calor con el exterior, asumimos que la suma de todos esos calores vale 0. No hay intercambio de calor con el exterior. Todo el calor que aprovechó el hielo para calentarse, fundirse y luego calentarse provino del té que se enfrió. Todo fue un proceso interno. Entonces la suma de todos los calores es 0. Algunos de los calores son positivos, otros negativos. En este caso el Q1, 2 y 3 son positivos y el 4 es negativo. Entonces decimos calor 1 más el 2 más el 3 más el 4
todo, la suma de todo, vale 0. Y ahora reemplazamos esos calores por los que son. 3 de ellos son calores sensibles. Este y este. Calor sensible, recuerden que lo escribo de esta manera. Masa, calor específico, delta T. O sea, esos 3 calores, el 1, el 2 y el 3, implican una variación de temperatura. De menos 1,8 a 0, de 0 a la temperatura final y de 25 a la temperatura final. En cambio, el calor 2 es calor latente de fusión. Ese no implica variación de temperatura. Calor latente, el calor 2, va a ser masa por el delta H de fusión. Entonces vamos ahora a... ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí, sí. Bien, entonces tendríamos... El calor 1 sería la masa 1, o sea, la masa hielo, por el calor específico del hielo, por el delta T1. ¿Bien? Más el calor 2, acá no hay variación de temperatura, es la masa de hielo por el delta H de fusión. Más la masa de hielo, que ahora es agua, pero la masa sigue siendo la misma, o sea que ahora la masa es la masa 1, sigue siendo la masa 1, porque es la masa que era hielo, pero ahora se transformó en agua, su masa no cambió, lo que sí cambia es su calor específico. Ahora es el calor específico 2, el del agua líquida. Por el delta T, que sería, vamos a escribirlo ya, lo que sería temperatura final menos la temperatura, de 0 grados centígrados. ¿Por qué puse menos? Acá es más. Y ahora, más el calor 4, que sería la masa de agua, de T, por el calor específico del T, que es el del agua líquida, o sea, el que llamamos calor específico 2, por temperatura final menos la temperatura inicial, que era 25 grados centígrados. Ahí está. Y todo eso es igual a 0. Y ahí nos quedó todo planteado. Fíjense qué es lo que sabemos, qué es lo que queremos averiguar, cuál es nuestra incógnita. Esta es nuestra incógnita, la temperatura final. ¿No? ¿O estoy...? Sí. Sí, ¿cuál será la temperatura final? Esa es nuestra incógnita, la temperatura final. Todo lo otro lo sabemos, fíjense. La masa de hielo, la sabemos, eran 100 gramos, creo, ¿no? Sí, 100 gramos y 500 gramos de agua, ¿no? Porque son 500 mililitros la densidad del agua, 1 gramo sobre mililitro, o sea que sabemos las masas. Sabemos la masa 1, 100 gramos, y la masa 2 también, son 500 gramos. Los calores específicos del hielo lo sabemos, y el del agua líquida también lo sabemos. El delta H de fusión lo sabemos. Y la temperatura inicial del hielo es, la temperatura inicial acá, este delta T, lo sabemos, esta temperatura la sabemos, ¿todo bien? Hay que despejar la temperatura final de acá. Bueno, hay que hacer las cuentas ahora, pero sería... vamos a hacer las cuentas, ahí lo van a ver. Entonces sería, vamos a hacer las cuentas, esto me va a quedar un poco largo, no sé si va a entrar todo acá, pero sería, a ver, 100 gramos por el calor específico del hielo, que es 2,09 joule sobre grado centígrado. Este delta T es temperatura final menos inicial. ¿Cuál era esa temperatura? Era 0 grados centígrados menos 1,8 grados centígrados. Menos 1,8, o sea acá queda más. Porque es final menos inicial. 0 menos 1,8. Más la masa sigue siendo de 100 gramos por el delta H de fusión. ¿Cuánto era el delta H de fusión? 333,23 joules sobre gramo por 333,23 joules sobre gramo. Más la masa 1, 100 gramos, la masa de hielo, pero ahora el calor específico es el del agua líquida, porque ahora el hielo se fundió, sigue siendo su masa, sigue siendo 100 gramos, pero su calor específico cambió. 4,18 joules sobre grado centígrado por la temperatura final menos 0 grados, o sea que podríamos poner directamente temperatura final para simplificar, porque es temperatura final menos 0 grados, entonces pongamos temperatura final directamente.
Y vamos con el último término, más a 2, ya le ponemos el número, 500 gramos, el T, por temperatura final, menos 25 grados centígrados, y todo eso es igual a 0. Ahí está. Bueno, veamos qué nos queda. A ver, el primer término nos queda 100 por 2,09 por 1,8. Profe, Sí. ahí no te faltó tipo el calor sensible en la última parte. Porque Acá está. pusiste 500 gramos. Ah, sí, tenés razón. El calor Ah, específico me faltó. bien. Muy bien. 4, muy bien, sí. 4,18. Sí, muy bien. 4,18, falta acá, 4,18 joule sobre grado centígrado. Perfecto. Entonces ahora el primer término nos queda 100 por 2,09 por 1,8, se cancelan los gramos y los grados centígrados, y acá nos queda el primer término 300. ¿Lo están mirando nada más o lo están haciendo en una hoja ustedes también? También lo estoy haciendo. Bien. 376 joule, 376,2 joule. El segundo término queda 100 gramos por 333,23, 100 por 333,23, 333,23 por 100, esto es, bueno, 33.323 joule queda, porque acá que es joule sobre gramo por gramo, nos queda, si se nos cancelan los gramos, nos queda joule. 33.323 joule. El tercer término queda 100 por 400, nos va a quedar 418, porque 100 por 4,18, se cancelan los gramos y nos queda joule sobre grado centígrado por temperatura final, que no sabemos cuánto es. Bien. Y en el último término acá hacemos distributiva, nos va a quedar 500 por 4,18, que muy bien que me hicieron notar mi error, me había olvidado de poner eso, por la temperatura final. Ahí está, nos va a quedar más 2090 joule sobre grado centígrado por temperatura final, menos 500 por 4,18 por 25. Y eso va a ser 52.000 menos 52.250 joule, igual a 0. Ahí está. Ahora, este término que dice joule, este otro que dice joule y este otro que dice joule, los podemos sumar o restar, es decir, directamente ya los pasamos para el otro lado, ¿no? Entonces acá nos va a quedar, este término va a quedar, el 52.250 va a quedar positivo de este otro lado, 52.250, y los otros van a quedar menos 33.323 menos 376,2. Bueno, si hicimos bien las cuentas, acá nos va a quedar de este lado 18.550,6 joule, y de este otro lado nos van a quedar 418 más 2.090, nos van a quedar 2.508. 2.508 joule sobre grado centígrado por la temperatura final. Bueno, y este 2.508 lo pasamos dividiendo. O sea que la temperatura final nos va a quedar 18.550 joule dividido 2.508 joule sobre grados centígrados. Se cancelan los joule y nos quedan grados centígrados. A ver, 18.550,6 dividido 2.508, y eso da 7,4. La temperatura final, todo va a quedar a una temperatura final de 7,4 grados centígrados. No sé si esa era la respuesta que había ahí. 7,4. ¿Ven? Pero volvamos acá, como es importante que hagan este dibujo que hicimos acá o por lo menos si lo hacen, o por lo menos tenerlo en la cabeza para visualizar qué es lo que ocurre, cuáles son los calores involucrados.
el hielo tiene que calentarse hasta esa temperatura de fusión, porque no está inicialmente a la temperatura de fusión, tiene que llegar a la temperatura de fusión, luego fundirse y luego ese hielo, que ahora es agua líquida, calentarse hasta la temperatura final. Esos 3 calores son positivos. El hielo tiene que absorber calor para pasar de menos 1,8 a 0, luego tiene que absorber calor para pasar de ser hielo a agua líquida, y tiene que absorber calor para pasar de ser agua líquida a 0 grados a agua líquida a la temperatura final. Todos esos 3 calores son positivos. ¿Y de dónde proviene ese calor?